Buenas, hoy vamos a celebrar la primera tertulia de Deportes Teruel, un periódico digital que surge con la iniciativa de dos jóvenes turolenses que tratan de llenar un espacio informativo en la ciudad de Teruel y en su provincia, y es el del deporte. Hoy queremos celebrar la primera tertulia, el primer debate, y hemos invitado a José Luis Martínez Cebollada. José Luis, buenas tardes, Juan. Está también con nosotros Iván Castillo. Hola, Iván. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está José Manuel Punter. Buenas tardes. Piloto, que nunca mejor dicho para pilotar este primer debate. Bienvenido. Gracias. Está Ramón Benítez, que además de ser entrenador de taekwondo, pues también dirige un club de taekwondo en la ciudad de Teruel. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, en primer lugar, yo creo que después de haber hecho la presentación, lo que deberíamos es tratar precisamente de este hecho, de la aparición de un deporte, de un medio de comunicación, un periódico deportivo digital. ¿Qué os parece la idea de estos jóvenes turolenses que han querido, bueno, pues llenar un espacio que a priori no existe? Pues la iniciativa a priori es bastante buena, ¿no? Porque dar a conocer deportes que sobre todo no se conocen mucho a nivel de la sociedad turolense, pues no cabe duda que es muy importante. Esta iniciativa es muy importante. Más que se conozcan o no, es el hecho de que no es un hueco que haga nadie en la actualidad, vamos, ahí se va a ver reflejado pues el primo, el tal, es algo cercano, porque dado que yo llevo aquí unos cuantos años aquí en Teruel y es algo que siempre he echado bastante de menos, la verdad, algo simplemente, exclusivamente de deporte, y bueno, la verdad que tiene buena pinta. Hablan de deportes quizás menos conocidos, que tampoco se van a excluir deportes como fútbol, baloncesto, voleibol, que quizás sean mucho más conocidos, ¿no? Hombre, si la iniciativa es de dos jóvenes y son dos jóvenes de Teruel, a mí me parece una iniciativa digna de admirar y que ojalá pues siga adelante y dure pues, para toda la vida, ¿no? Los que somos deportistas, pues lo que más nos gusta es tener una repercusión, si tenemos sponsor o no, y como el propio deporte, pues que haya un canal tan importante como este. Bueno, has dicho una palabra muy importante, sponsor, ¿no? El sponsor lo que necesita es publicidad. La publicidad lo que se da es en los medios. Si un deportista o un equipo no tiene una base económica, no tiene sponsor y no puede llevar a cabo sus proyectos, ese deportista o ese equipo se queda en nada, ¿no? Entonces, ojalá esto siga adelante y podamos echar una mano y que funcione como tiene que funcionar. Ramón, ¿el taekwondo es un deporte minoritario o no es tan minoritario? El taekwondo es un deporte minoritario y además a nivel informativo no tiene la repercusión que debería de tener, siendo además que somos un deporte olímpico que en las últimas fechas ha dado muchas medallas a España, y lógicamente en Teruel estamos haciendo un gran esfuerzo porque se nos reconozca en toda España. Es muy positivo que existan proyectos como este, pues precisamente para eso, para que los turolenses podamos ser representados no solo fuera, sino dentro de nuestro territorio, que nos conozcan. Ya, pero José Luis, tú eres canterano, de fútbol precisamente. El deporte del fútbol... Sí, bueno, quizás es una de lo que están hablando nuestros compañeros ahora, por ejemplo, es que es normal, hay cosas que necesitan de mucha capacidad económica, incluso hasta de los propios usuarios que realizan ese deporte, ¿no? Conlleva pues gastos adicionales, todo ese tipo de cosas, y es muy importante que les apoyen, pero no a taekwondo en este caso, piloto. Hay muchos deportes que necesitan muchísima colaboración. Pero hoy en día, tal y como están las circunstancias que estamos, es que es muy difícil hoy en día el colaborar, es muy difícil. Bueno, decías deportes no tan desconocidos, minoritarios, pero minoritarios en nombre, porque minoritario... Estamos hablando que son 130 millones de practicantes en taekwondo, no es minoritario, lo que no es un deporte que ofrezca tanto espectáculo... 130 millones, ha dicho. A lo que voy es que es el deporte, el arte marcial más practicado. No, pero en Teruel también. ¿Cuántos sois en el club? En el club ahora mismo andamos sobre los 50, tenemos picos de 60, por ahí andamos. Yo lo que quiero decir es que siempre ha sido más complicado en estos tipos de deportes buscar colaboración, buscar sponsor y tal. Hombre, más que colaboración, el tema de un medio en el cual se informe de sus andanzas. Ha sido un poco más complicado y tal, hoy en día, como está
pues la circunstancia que sabemos todos cómo está económicamente España, pues todavía es más complicado. Esto al fin y al cabo, todo que no sea fútbol, es duro decirlo, pero es cambiar la idea que se lleva y solo se piensan en dos deportes y lo sacas de ahí y no hay manera de fomentar. Pero si bueno, repartimos un poquito, yo opino que si repartimos un poquito las subvenciones, el tema económico, no se les da tanto a según qué deportes, que con muy poquito, vuelvo a decir, con muy poquito, otros deportes podrían sufragarse y tener más repercusión. Yo creo que funcionaríamos todos. Lo que no podemos es encasillarnos solo en 1, 2, 3. Hay muchísimos deportes, no digo tan solo el taekwondo, digo muchos deportes minoritarios que simplemente porque no se le da la publicidad que se le debiera, la gente lo desconoce. Antiguamente en España el boxeo era un deporte de los que más se seguía. Hoy en día vuelve a ser noticia, de hecho vuelve a ser noticia, pero no tiene la repercusión que ha tenido pues yo creo que con esta idea de Deportes Teruel, o sea, entre todos podamos dar a conocer lo que tiene Deportes Teruel y ayudar en la medida que nos sea posible. Hay mucho desconocimiento. O sea, yo el primero, vamos, porque hay deportes que, bueno, yo, por ejemplo, la gimnasia rítmica, por ejemplo, nombrando un deporte ¿Que es la que practicas más? Sí, se me ve, más que menos. Bueno, el tema es ese que, por ejemplo, somos bastante buenos, por así decirlo, y yo pues no tengo la percepción. Es decir, que por ejemplo, con un canal en el cual te van a informar, pues igual lo se valora más, por así decirlo, porque, vamos, yo me entero porque me lo dices y tal, y lo hablamos, pero vamos, no porque haya un medio que digas, pues mira, ¿puede significar que haya más ayudas porque hay más publicidad de esos medios? Porque yo decir, el automovilismo... Eso está claro. Cuando un deporte tiene mucha repercusión publicitaria, tendrá más dinero para eso, si no, desde luego no. Yo estoy un poco experto en el tema de las sponsorizaciones. Yo llevo practicando automovilismo desde el 89 y siempre hemos estado patrocinados. A un nivel pequeño, tampoco hemos hecho grandes cosas, hemos corrido campeonatos nacionales y hemos estado muy bien sponsorizados, pero claro, con una buena repercusión publicitaria, si no mal. Deportes Teruel, además de significar un medio de información deportiva, va a tener tertulias en las cuales, bueno, pues vamos a poder expresar o vamos a poder escuchar la opinión de muchos turolenses. Y otro aspecto importante es que va a tener la posibilidad de tener foros de discusión. Yo creo que es algo también muy moderno que las nuevas tecnologías permiten y que a las personas, quizás de un modo anónimo, puedan dar la opinión con respecto a... En una ciudad pequeña, a lo mejor, el ser anónimo nos facilita un poco. Facilita mucho, exacto, porque todo el mundo tiene algún amigo metido en altas esferas, que puede ser el problema de no decir, vamos, las cosas así de claras, de no decir lo que hay, por miedo a lo que puedan decir. Vamos, tampoco se trata de meter ahí leña, ¿no? Pero bueno, siempre te da un poco más de más de libertad para decir una opinión que es muy constructiva, porque mucha gente se lo toma en plan destructivo y de eso nada. Yo creo que diciendo las cosillas, pues se puede hacer... Cuatro cosillas. Bueno, hay dos aspectos. Uno el deportivo, el de los deportistas, y otro de la sociedad turolense. ¿Qué creéis que puede tener la sociedad turolense con un periódico digital como Deportes Teruel? ¿Qué puede significar para la sociedad, para el otro lado? Pues hombre, es un canal de información total. Yo lo que creo es que una página como esta, un periódico digital como este, es fundamental. Primero porque muchas veces, aunque vivimos en una ciudad pequeña y en nuestra provincia, yo creo que la gente está desinformada, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que una plataforma como esta es fundamental para dar a conocer nuestro deporte y que nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros vecinos de la ciudad y de la provincia sepan lo que estamos haciendo, ¿no? Porque muchas veces, con sponsor o sin sponsor, pues que el esfuerzo es inmenso, ¿no? El dinero sale muchas veces de tu bolsillo y estás haciendo cosas y estás fundamentalmente también haciendo deporte, llevando el nombre de tu ciudad fuera de Teruel provincia y por supuesto en España. Dentro de muy poco tiempo además tienes un proyecto muy cercano en el que bueno, pues el ofrecer la información de ese proyecto va a ser vital para llevarlo adelante, ¿no? ¿Cómo es? A través de Deportes Teruel, de esta web vamos a hacer la Panda Raid nueva este año del 2018 con 350 participantes de España y de Italia, de Francia, de Alemania e Inglaterra, y vamos a canalizar etapas diarias a través de esta web para que todo el mundo sepa dónde estamos y lo que estamos haciendo, que esto sí que, bueno, ir a Marruecos en un SEAT Panda y hacer 5.500 kilómetros es un poco duro, pero bueno, ya lo hicimos el año pasado,
y este año lo vamos a canalizar muy bien a través de la web. Y a lo mejor os hace falta también tener conocimiento de taekwondo, de un arte marcial, ¿eh? Bueno, de momento no. Lo digo porque aproveché la presencia de Ramón. Tenemos una expedición por allí. Bueno, Ramón, ¿cuáles son los proyectos de taekwondo más próximos? Bueno, pues el primero lo tenemos el 25-24 del mes que viene, tenemos los campeonatos de España Junior. Presentamos a Andrés Colás, uno de nuestros chicos. Ya ha estado en este evento cuando era cadete, en esta ocasión le toca Junior. Empieza categoría Junior y vamos a ver qué tal funciona. De ahí para adelante, pues el día 10 de marzo ya tenemos Ibiza, para el 28 tenemos más eventos y bueno, el año pasado hicimos 15 competiciones, son 1, 2, 3 por mes. Este año esperamos movernos otra vez igual de bien y sacar los mismos resultados mínimo que hemos sacado en el de España, que han sido muy buenos resultados. Y darnos a conocer y motivar también a los chicos, ¿no? Que me imagino que también es una fuente de motivación para precisamente yo creo que la idea es muy buena por eso, ¿no? El que ellos se vean representados, que tengan un sitio donde les conozcan, sepan quiénes son, cómo trabajan, cuáles son sus inquietudes, cómo luchan por el deporte que les gusta, para ellos lo es todo. A todo el mundo le gusta que les reconozcan su trabajo, que sepan de ellos, y parte de lo que es el deporte es eso. Iván, a ti decías que te gustaba mucho la gimnasia, pero también te gusta mucho el fútbol. El Club Deportivo Teruel va muy bien este año, ¿no? Pues eso, además de verdad, y también hay que decirlo, pues también es el foco porque, pues bueno, pues cuando las cosas van bien la gente se quiere informar sobre todo y es una manera también en parte de ganar bastantes aficionados y saber, porque hoy en día la tercera división, pues evidentemente es muy difícil seguirla, pues vamos a ver si mediante aquí, pues bueno, tenemos un poquillo más de información, porque claro, es muy complicado con el tema de enterarse de cómo van las cosas, es difícil. Aquí ya casi en casa, pues fuera, cuando juega el equipo fuera y tal, pues bueno, a ver si mediante el medio pues podemos tener un poquillo más de información. José Luis le gusta el fútbol, le gusta también el voleibol también va y bien. varios deportes más, no solo el voleibol y el fútbol. No parezca que en mi caso no hablar de voleibol y fútbol. Pero bueno, el voleibol también va muy bien y Sí, hemos conseguido el primer título de 3, ¿no? Sí, la verdad es que este año de momentito las cosas pintan bastante bien. La verdad es que la trayectoria que llevamos está bastante equiparada casi no el año pasado, sino hace 2 años. Y la verdad es que de momento, a falta de lo que nos viene ahora encima, que nos viene la Copa del Rey, puede ser de volver por la senda de los títulos. Bueno, José Luis Martínez, Iván Castillo, Ramón Benítez, José Manuel Punter, gracias por estar aquí en esta primera tertulia, gracias también a todos ustedes y bueno, este es la primera de las tertulias de Deportes Teruel, que va a ser esta iniciativa que va a tratar de llevar el deporte turolense, bueno, pues a cualquier parte del mundo, ¿no? Con internet y todo. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias y suerte. A ver qué tal va la cosa.